Bienvenidos al video de fracturas de calcáneo por el Servicio de Ortopedia del Hospital Regional de Sogamoso. Dentro de las generalidades de las fracturas del calcáneo tenemos que son relativamente poco comunes, comprenden del 1 al 2% de todas las fracturas, pero son importantes porque pueden provocar una discapacidad a largo plazo. A pesar de ser poco comunes, el calcáneo es el hueso del tarso que se fractura con mayor frecuencia y representa el 60% de todas las fracturas del tarso en adultos. La incidencia máxima se produce en hombres jóvenes. Dentro de la etiología tenemos que el impacto axial de alta energía es el más común y el impacto axial de baja energía se da en huesos osteoporóticos. Respecto a la anatomía clínica, recordemos que el pie tiene 3 divisiones. El retropié, conformado por el calcáneo y el astrálago, el mediopié, conformado por el escafoides, cuboides y cuneiformes, y el antepié, conformado por los metatarsianos y las falanges. El calcáneo es el hueso tarsal más grande y soporta la carga axial del peso del cuerpo. Superiormente, el calcáneo tiene 3 facetas, la anterior, media y posterior, que se articulan con el astrálago para formar la articulación subastragalina. La faceta posterior es la mayor de las 3 facetas y la principal superficie de carga del calcáneo. Las facetas medias y posterior están separadas entre sí por un surco, y la faceta media está reforzada por el sustentaculum tali, una proyección del calcáneo que se articula con la porción medial del astrálago. La superficie anterior del calcáneo se articula con el cuboides y la porción posterior del calcáneo se conoce como la tuberosidad. El tendón de Aquiles se inserta en su cara superior, siendo un sitio posible para fracturas por avulsión. La porción inferior de la tuberosidad tiene procesos medial y lateral que son sitios comunes de fracturas extraarticulares, de las cuales hablaremos más adelante. Los tendones del peroneo corto y del peroneo largo pasan por detrás del maléolo lateral y luego a lo largo de la superficie lateral del calcáneo. Estos tendones a veces pueden dislocarse por una lesión retanicular sufrida concomitantemente por una fractura del calcáneo. Los paquetes neurovasculares corren a lo largo de las superficies medial y lateral del calcáneo, haciéndolos especialmente propensos a lesiones por traumatismos y procedimientos quirúrgicos. Las lesiones de los 2 nervios en esta área, los nervios plantares lateral y medial, generalmente causan entumecimiento a lo largo del lado respectivo de la planta del pie, pero también pueden causar dolor en el talón o debilidad en la flexión de los dedos. Antes de hablar del examen físico, tenemos que mencionar que la presentación clínica depende del mecanismo de lesión. La presentación clínica de una fractura del calcáneo depende de su ubicación y de la gravedad de la lesión. La mayoría de las fracturas del calcáneo son resultado de un trauma importante, por lo general una carga axial del pie después de una caída o un salto desde una altura, como se mencionó previamente. El dolor suele ser bastante intenso y a menudo es imposible soportar el peso. La hinchazón y la sensibilidad pueden ser evidentes y pueden ser graves. La deformidad del talón también puede ser evidente. Las presentaciones de fracturas del proceso anterior y fracturas por avulsión del extensor digitorum brevis pueden ser sutiles, y los únicos hallazgos son dolor moderado y sensibilidad justo distal a la inserción del ligamento peroneo-astragalino anterior. El mecanismo de lesión suele ser idéntico al de los esguinces laterales de tobillo, o sea, una inversión del tobillo, con los que a menudo se pueden confundir estas fracturas. Y las fracturas por estrés del calcáneo a menudo se presentan con dolor en el talón durante los primeros pasos después de levantarse de la cama, simulando una fascitis plantar. Sin embargo, a diferencia de la fascitis plantar, las fracturas por estrés del calcáneo típicamente manifiestan sensibilidad a lo largo de los lados del calcáneo. Las fracturas aisladas del sustentáculo se presentan con dolor y sensibilidad sobre la parte media superior del calcáneo medial. Que las fracturas del calcáneo con frecuencia son causadas por traumas importantes, se asocian a lesiones importantes. Por lo tanto, el examen físico debe incluir signos vitales y una evaluación cuidadosa en busca de signos de lesión interna, particularmente en pacientes involucrados en traumatismos de alta energía o con alto riesgo de lesión, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada. El examen del paciente con una lesión en el pie o tobillo sigue el enfoque estándar, o sea, inspección, palpación y prueba de amplitud de movimiento si el paciente la tolera. Además, se requiere evaluación neurovascular. Hay que examinar cuidadosamente la piel en busca de abrasiones, laceraciones y ampollas. Por lo general, los pacientes con una fractura del calcáneo por traumatismo de alta energía manifiestan sensibilidad alrededor del talón y la parte posterior del pie. Las áreas a palpar incluyen la tuberosidad, el cuerpo y las porciones anteriores del calcáneo, como se ven en las imágenes. La sensibilidad sobre la articulación calcáneo-cuboidea se asocia con una fractura del proceso anterior, y la sensibilidad directamente sobre los ligamentos laterales del tobillo sugiere un esguince del tobillo. Por otra parte, la integridad de los nervios se puede evaluar confirmando la sensibilidad en cada área del pie inervada de forma independiente y probando la flexión y extensión del dedo gordo del pie, los dedos pequeños y el tobillo.
Se requiere la evaluación de los pulsos distales, los pulsos dorsales del pie, tibial y posterior y el llenado capilar distal. Respecto al diagnóstico, las fracturas del calcáneo se diagnostican con radiografía. La evaluación radiográfica de una sospecha de fractura del calcáneo comienza con radiografías simples, incluidas la vista lateral y axial, como se ve en la imagen, donde podemos apreciar un calcáneo normal. Se obtienen vistas adicionales si hay una fractura presente o se sospecha fuertemente sobre la base de radiografías simples. Se deben utilizar radiografías laterales para evaluar dos ángulos importantes, el ángulo de Wöhler y el ángulo de Gisán. Para medir el ángulo de Wöhler se dibuja una línea desde el punto más alto, es decir, el más cefálico del calcáneo posterior, desde la tuberosidad, hasta el punto medio más alto del calcáneo, o sea, el punto más alto de la faceta articular posterior. Luego se dibuja una segunda línea desde el punto medio más alto hasta el punto más alto del proceso anterior del calcáneo. El ángulo entre estas líneas es el ángulo de Wöhler, que normalmente mide entre 20 y 40 grados. Un ángulo de menos de 20 grados indica una fractura hendida. Para medir el ángulo de Gisán se utilizan líneas que corren aproximadamente a lo largo de la cara superior, de la cara posterior y la cara superior del proceso anterior. Este ángulo debe medir entre 100 y 130 grados. Si hay dudas sobre si un ángulo es normal, se puede obtener una radiografía del calcáneo contralateral del paciente para comparar. Hay que tener en cuenta que es posible, pero poco común, que estos ángulos caigan dentro del rango normal a pesar de la presencia de una fractura del calcáneo. A veces se pueden requerir otras imágenes adicionalmente de las vistas laterales y axiales para diagnosticar una fractura del calcáneo. En la mayoría de estos casos se prefiere el ATAC, pero las vistas simples adicionales pueden ser beneficiosas en ciertas circunstancias. Se prefiere el ATAC para caracterizar completamente ciertas fracturas, particularmente las intraarticulares, de las cuales hablaremos más adelante. El ATAC también se utiliza para determinar si una fractura se extiende a la articulación subastragalina. Por lo tanto, se recomienda para la mayoría de fracturas a través del cuerpo del calcáneo, ya que pueden tener una extensión intraarticular que no es evidente en radiografías simples. Por otra parte, una vista obliqua puede ayudar si se sospecha una fractura por avulsión. Las vistas de Broden permiten la evaluación de la faceta posterior y pueden demostrar una fractura, en particular fracturas intraarticulares que se ven mal en otras vistas. Al clasificar una fractura del calcáneo, el paso más importante es distinguir las lesiones extraarticulares de las intraarticulares. Las intraarticulares son aquellas que involucran la articulación subastragalina y las extraarticulares son aquellas que no incluyen la articulación subastragalina. Las fracturas extraarticulares son generalmente más sencillas, tienen buen pronóstico y rara vez requieren cirugía. Las fracturas intraarticulares tienen mal pronóstico y son difíciles de evaluar y tratar. La imagen de la derecha ilustra los principales tipos de fracturas extraarticulares del calcáneo. La mayoría de fracturas son tipo avulsión, resultantes de fuerzas de torsión o deformación. Estos incluyen fracturas del proceso anterior, sustentaculum tali, cara dorsal de la tuberosidad, donde insertan el tendón de Aquiles y el origen del tendón extensor digitorium brevis. Las fracturas extraarticulares causadas por fuerzas de cizallamiento o impacto incluyen fracturas transversales de la tuberosidad y fracturas de la apófisis medial y lateral de la tuberosidad. Respecto al pronóstico, las fracturas del calcáneo son propensas a complicaciones tempranas y tardías. Por lo tanto, una parte importante de la evaluación inicial del paciente es identificar y manejar las complicaciones agudas y lesiones asociadas. Las complicaciones son menos comunes con las fracturas extraarticulares, pero son particularmente comunes con las intraarticulares, especialmente si están desplazadas. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos la hinchazón, que suele ser grave. El tratamiento consiste en la pronta elevación del talón por encima del nivel del corazón, hielo y aplicación de un apósito y una férula de compresión. También puede presentarse dolor severo, síndrome compartimental aguda, ampollas por fractura, necrosis cutánea, fracturas abiertas y lesiones asociadas, ya que hasta el 50% de los pacientes tienen otras lesiones concurrentes. Dentro de las complicaciones posteriores tenemos el síndrome de dolor regional complejo, la osteomielitis, una consolidación defectuosa, lesión del tendón peroneo, el atrapamiento del nervio, el dolor crónico que es común y una artrosis secundaria que también es muy común. Respecto al manejo, en primer lugar debemos descartar lesiones asociadas, como se dijo anteriormente, fracturas abiertas y signos de síndrome compartimental. Hay que dar analgesia con no opioides como los AINES, acetaminofén, naproxeno, dipirona u opioides como tramador.
Se debe inmovilizar con un vendaje bultoso o una férula pseudopédica si está indicado y evitar apoyar la extremidad. Además, hay que consultar a un ortopedista de manera urgente si se sospecha de síndrome compartimental o fracturas intraarticulares y de manera temprana, o sea, dentro de las primeras 48 horas, cuando hay fracturas extraarticulares no desplazadas. El ortopedista se encargará de evaluar quién requiere manejo quirúrgico. Dentro del manejo definitivo, las fracturas extraarticulares generalmente se les da manejo conservador y se le dice al paciente que evite actividades que requieran cargar peso de 4 a 8 semanas. Para las fracturas intraarticulares se puede dar manejo conservador o reparación quirúrgica dependiendo de las características de la fractura. Con esto finalizamos esta rápida revisión de las fracturas del calcáneo. Muchas gracias por su atención.